Si estás viendo este vídeo, probablemente Israel esté en guerra. En este documental vamos a entender la geopolítica y geoestrategia de Israel, un pequeño país de religión hebrea situado en Oriente Medio. Exploraremos su geografía, su historia y su política para entender qué diantres pasa en uno de los países más conflictivos del mundo, con Palestina y con otros actores regionales como Hamas, Hezbollah o Irán. Exploraremos conceptos como la doctrina Begin, la opción de Sansón o la doctrina Dahiyya. Así que, bienvenidos a la geopolítica de Israel. Antes de nada, relax. En este vídeo vamos a analizar un tema muy sensible y complicado, pero lo vamos a hacer sin pasiones. No vamos a hablar de buenos y de malos. Vamos a entender y comprender lo que sucede. Así que, si lo primero que vas a gritar es que alabado sea Israel porque es lo que pone en la Biblia, o que Israel debe ser destruido, esto no te va a gustar. Aquí explicamos y luego que cada uno saque sus conclusiones. Puedes estar en desacuerdo con algunas de las afirmaciones, pero te aseguro que mi intención no es juzgar, sino explicar. Y ahora, empecemos. ¿Cómo es Israel? Israel está situado en la costa mediterránea, en Oriente Medio, justo entre Egipto, Jordania, Palestina, Siria y Líbano. El país tiene una población estimada de casi 10 millones de personas en 2024. Es el único país de religión hebrea no solo de la región, sino del mundo, y está rodeado de países islámicos. Casi todos sus vecinos tienen una población mayor. Egipto tiene casi 120 millones, Jordania más de 11, Siria casi 25, Líbano casi 6 y Palestina también casi 6. Aproximadamente el 74% de los ciudadanos son judíos, mientras que el 21% son árabes israelíes, que incluye a musulmanes, cristianos y drusos. El resto de la población, alrededor del 5%, está compuesto por otras minorías, incluidas personas que no se identifican con ningún grupo étnico en particular o inmigrantes de países como Rusia o Etiopía. La mayoría de los ciudadanos judíos son de origen ashkenazi, es decir, judíos de Europa del Este, sefardí, judíos de la península ibérica o mizrahi, judíos de Oriente Medio y norte de África. Sin embargo, también hay una comunidad importante de judíos etíopes, que emigraron en grandes olas desde la década de 1980. Dentro del judaísmo hay divisiones importantes entre grupos, como los judíos seculares, judíos tradicionales, judíos religiosos y los ultraortodoxos. Los ultraortodoxos tienden a vivir en comunidades separadas con reglas religiosas muy estrictas y representan a alrededor de entre el 12 y el 14% de la población judía. Los ultraortodoxos, que son esta gente que viste de negro, lleva rizos y sombreros viejunos, son una comunidad en constante crecimiento debido a sus altas tasas de natalidad. Esto les otorga una influencia considerable en la política a largo plazo, ya que más votantes ultraortodoxos significan un mayor peso electoral. Los judíos más moderados a menudo ven con recelo el creciente poder de los ultraortodoxos, particularmente en cuestiones como la legislación religiosa, la exención del servicio militar y el uso de fondos públicos para sus escuelas religiosas. Los ultraortodoxos suelen votar a partidos de derecha y extrema derecha sionista, y promueven la expansión de asentamientos y el control sobre Cisjordania, influenciando así el enfoque general del gobierno israelí sobre el conflicto. Israel es uno de los países más ricos del mundo. La renta per cápita de sus ciudadanos ronda los $50.000, siendo inmensamente más próspero que todos sus vecinos. Este crecimiento económico ha sido impulsado por sectores como la alta tecnología o la defensa. El país es conocido como la Startup Nation, dada la elevada cantidad de empresas tecnológicas y startups per cápita, siendo un centro global de innovación tecnológica. Mira,
esto es el gráfico de exportaciones de Israel, donde se indica por colores los principales productos que vende al exterior. En azul podemos ver todos los productos electrónicos, destacando microchips y todo tipo de componentes de alto valor. En rosa vemos los productos químicos, destacando los medicamentos. Solo estos dos sectores, muy avanzados tecnológicamente, ya son más de la mitad de sus ventas. En naranja vemos diamantes, aunque la realidad es que no se extraen en Israel, sino que las empresas hebreas hacen de intermediarias. Y en gris tenemos una categoría que es un poco mix de todo lo que no se sabe dónde meterlo, pero podemos ver el nombre de cosas caras como instrumental médico, de medición o armamento. Y eso que aquí no aparecen los servicios tecnológicos, porque Israel tiene empresas punteras en informática, ciberseguridad, gestión de datos e investigación y desarrollo. A nivel político, Israel es una democracia con separación de poderes. Oficialmente no tiene ninguna religión oficial, es un estado laico, pero eso solo es sobre el papel. Israel se considera a sí mismo el hogar nacional judío, y la distinción entre religión y nación es muy borrosa. Por ejemplo, para los judíos no existe el matrimonio civil, solo el religioso. Y la religión está tan presente en la elaboración de las leyes que es indistinguible de cualquier teocracia. Aunque el servicio militar es obligatorio, históricamente se permitió que los ultraortodoxos no hicieran la mili, un privilegio que durante décadas desató el enfado de los demás. Ahora la justicia ha establecido que deben ser reclutados, pero ya veremos si se implementa. Y la religión sigue teniendo una enorme influencia en la política. El Parlamento israelí está enormemente fragmentado y hacen falta alianzas de muchísimos partidos para poder formar gobierno. Pero, ¿qué partido es este? ¡Ah, claro! Es el partido de los likes. Esto me recuerda que si te está gustando este documental, no te olvides de darle un like bien buenardo y de suscribirte. Imagínate todo el trabajo que lleva este vídeo: investigar, sintetizar, redactar, locutar y editar. Un trabajo monumental. Así que dale tu buen me gusta y suscríbete. E incluso si te está encantando, puedes pensar en hacerte miembro del canal y así ayudar por una pequeña cantidad al mes a que este proyecto de divulgación siga siendo posible. Muchas gracias. Estaba explicando que con este panorama político es necesario formar alianzas. Y claro, en esas coaliciones son fundamentales los partidos de la ultraderecha sionista, que buscan reforzar la teocracia en Israel, apoyan el militarismo, creen en el Gran Israel y también piensan que los judíos son el pueblo elegido. Están zumbaos, pero sin ellos no hay mayoría para sacar adelante las leyes. Y, como veremos más adelante, el sionismo como ideología también es fundamental para entender cómo actúa Israel. En cuanto a su geografía física, Israel es un país muy pequeño, con unos 22.100 kilómetros cuadrados, un área similar a otros países pequeños como Belice o El Salvador. Y, como veremos más adelante, este pequeño tamaño es fundamental para entender la política de defensa israelí. El país vive obsesionado con su escasa profundidad estratégica. Si sus vecinos lo atacan, pueden ocuparlo en su totalidad en cuestión de un par de días, sin tener espacio para reaccionar. Por eso Israel es tan agresivo con sus vecinos. Siempre golpea primero para asegurarse de que su escaso territorio no se vea comprometido. Pero esto lo explicaremos a fondo más adelante, porque antes es necesario conocer su relieve para comprenderlo todo mucho mejor. La llanura costera corre a lo largo del mar Mediterráneo, desde la frontera con Líbano en el norte hasta la franja de Gaza en el sur. Es una franja de terreno fértil donde se encuentran importantes ciudades como Tel Aviv y Haifa. En este mapa de densidad de población puedes ver que aquí es donde vive la mayoría de la población. En caso de ser invadidos, se puede avanzar fácilmente por la zona, incluso por sus autopistas, pero a costa de un enorme derramamiento de sangre, ya que toda la llanura está densamente habitada.
El Valle del Jordán es por donde el famoso río bíblico fluye y hace de frontera natural entre Israel y Jordania. El valle también alberga el Mar de Galilea, que es el lago de agua dulce más bajo del mundo, así como el Mar Muerto, que es un lago salado que además es el punto más bajo de la Tierra, situado a aproximadamente 430 metros bajo el nivel del mar. Entre la llanura costera y el valle hay algunas zonas altas que son estratégicamente fundamentales para cualquier defensa contra Siria y Líbano, ya que por aquí vendría cualquier ataque desde el norte. El desierto del Negev ocupa más de la mitad del territorio de Israel y está ubicado en el sur del país. Es una región árida y semiárida que se extiende desde Beerseba hasta Eilat en el Mar Rojo. Basta observar una foto de satélite para percatarse de cómo el norte, junto al Mediterráneo, es más verde, mientras que toda la zona del Negev es un árido desierto de arena. Pero poseer este desierto es fundamental para tener acceso a la ciudad costera de Eilat, que tiene un puerto que le da acceso al Mar Rojo, garantizando así el acceso a un segundo mar. Y los Altos del Golán, situados al noreste del país, son unas tierras altas que fueron capturadas por Israel a Siria durante la Guerra de los 6 Días en 1967. El Monte Hermón, con más de 2.200 metros, es el punto más alto de Israel y se encuentra parcialmente en esta región, que también es importante para la seguridad y el control de los recursos hídricos. La ocupación de esta zona siria está relacionada con esa obsesión por la escasa profundidad estratégica. Y, la verdad, ha demostrado ayudar mucho a prevenir ataques desde Siria. Pero ya hablaremos más adelante de estos ataques. Por otro lado, Israel tiene una posición geoestratégica clave. Tiene acceso a 2 mares, el Mediterráneo y el Mar Rojo. Pero el acceso al Mar Rojo a través de los estrechos de Tirán es muy problemático, porque puede ser bloqueado fácilmente por Arabia Saudí y Egipto. Y además Egipto también podría bloquear el acceso a los barcos que van a Israel a través del Canal de Suez. Pero a la vez que Egipto puede fastidiar a Israel, estos también pueden fastidiar a sus vecinos bombardeando el Canal de Suez, lo cual provocaría un pánico entre las compañías navieras que les harían evitarlo, causando la ruina financiera de Egipto, porque cada país que cruza por el Canal de Suez paga una tasa a Egipto. Es decir, Egipto e Israel pueden joderse mutuamente, así que nadie tiene la mano ganadora. Ambos están condenados a soportarse. Atacar Israel es bastante sencillo. Desde el sur, desde Egipto, el terreno es muy plano, lo que hace que el avance de un ejército sea bastante fácil. Únicamente el desierto ofrece algunas dificultades logísticas. Desde Jordania es algo más complicado, ya que una fuerza atacante debe bajar al Valle del Mar Muerto y luego ascender, pudiendo ser víctima de emboscadas durante el ascenso en los numerosos cañones y barrancos. Desde Siria también es relativamente complicado atacar, porque la frontera es muy estrecha, y el ataque debe realizarse a través de muy poco espacio, por lo que es medianamente fácil bloquear el avance. Y desde Líbano, el ataque vuelve a ser medianamente fácil, ya que el terreno es bastante llano. En el caso de Palestina, el ataque es sumamente fácil, porque los territorios palestinos encajan como un puzzle con Israel, y pueden partir fácilmente al país hebreo en 2, llegando a la costa en cuestión de un par de horas. Y es que Israel, en su punto más estrecho, mide apenas 15 kilómetros. Como ves, hay zonas desde las que es más fácil atacar y desde las que es más complicado, pero el gran problema viene si todos sus vecinos atacan a la vez. Juntos suman casi 170 millones frente a los casi 10 millones de israelíes. Además, las fronteras de Siria y Líbano están situadas en tierras altas que dominan los valles israelíes anexos, por lo que, situando allí radares y baterías antiaéreas, se puede controlar todo el espacio aéreo israelí. Y estas alturas también pueden ser usadas para emplazar artillería desde donde se tiene a tiro a la inmensa mayoría de la población israelí. Y es que
el país mide apenas 430 kilómetros de largo y 70 en su zona más ancha. Y esto que te estoy contando de emplazar artillería, radares y baterías antiaéreas en las zonas altas, ya lo hizo Siria en el pasado. Igual que en el pasado ya sucedió que todos los vecinos le declararon la guerra a Israel a la vez. Israel tiene auténtico pavor a que esto suceda de nuevo. Y te repito, no estoy justificando nada, te lo estoy explicando. Y si quieres entender cómo piensan los israelíes, tienes que entender la historia y su punto de vista, aunque no lo compartas. Un proyectil de artillería estándar tiene un alcance de unos 40 kilómetros. Esto significa que, si sus vecinos disparan desde las fronteras, la absoluta totalidad de las ciudades israelíes estarían a su alcance. Y eso sin contar con los misiles, que, al estar autopropulsados, tienen un alcance medio de 400 kilómetros. Esto hace que se lancen desde donde se lancen, puedan llegar a cualquier parte de Israel. Y a esto es a lo que me refería con la falta de profundidad estratégica. En Israel temen que si son atacados, absolutamente todo el país está a tiro de los sistemas enemigos. Y que si son invadidos, el país es tan pequeño que no disponen de espacio donde retirarse y reorganizarse para contraatacar. Y esto no es una paranoia suya. Esto ha sucedido varias veces. Puedes estar a favor o en contra de la creación del Estado de Israel, pero que este ataque combinado ha existido es una realidad. Y esto nos lleva al eje principal de su geopolítica. Israel busca a toda costa la superioridad militar sobre sus vecinos. Los enemigos de Israel. Actualmente, Palestina está dividida en dos zonas con gobiernos diferentes. En Cisjordania gobierna la Organización para la Liberación de Palestina, conocida como la OLP, que busca crear un Estado palestino y sí reconoce a Israel en sus fronteras de 1967. No es un enemigo como tal, ya que ha renunciado a la violencia y quiere alcanzar un acuerdo por vía diplomática. Pero para muchos israelíes, Cisjordania debe ser parte de Israel, y se sigue tratando a su población de forma extremadamente hostil, extendiendo cada vez más los asentamientos israelíes en tierras cisjordanas. Durante décadas, cuando la OLP se oponía a la existencia de Israel, estos conspiraban para fragmentarla y debilitar su poder. Se supone que Israel financió a Hamás en sus primeros momentos porque los veía como unos locos útiles para debilitar a Yasir Arafat, el líder de la OLP. Esto no significa que Israel creara a Hamás, sino que durante un tiempo les resultó útil. Pero la criaturita se les acabó saliendo de control, porque en Gaza Hamás se levantó contra la OLP. Hamás es una organización islamista que busca crear un Estado palestino. Originalmente, Hamás quería destruir también al Estado de Israel, pero desde 2017 admite que el Estado palestino tendría sus límites dentro de las fronteras de 1967. La estrategia de Hamás de organizar atentados suicidas contra militares, pero también contra civiles, y de lanzar cohetes sin sistema de guiado contra Israel, hacen que muchos países lo consideren, además de un movimiento político, un grupo terrorista. Al ser Hamás un grupo abiertamente terrorista, Israel ha bloqueado la Franja de Gaza desde 2007, cercándola con una verja y limitando la entrada de mercancías. No obstante, decenas de túneles comunican Gaza con Egipto, desde donde se introduce, de contrabando, armamento y explosivos. La política de Israel contra Hamás es muy dura. Bombardeos selectivos contra cuarteles, almacenes o cualquier tipo de instalación militar, aunque esté alojada en un edificio civil. Y también el asesinato de sus líderes, ya sea mediante bombardeos de precisión, mediante coches bomba o mediante disparos. Pero esto lo veremos con más detalle dentro de poco, cuando analicemos cómo es la seguridad nacional de Israel. Hezbolá es un grupo político e islamista situado en el vecino país de Líbano.
También es considerado un grupo terrorista porque tiende a cometer atentados y a lanzar cohetes sin sistema de guiado contra Israel, mandándolos a ojo contra zonas urbanas para causar víctimas civiles. Hezbolá construye su ideología alrededor de 3 puntos: el Islam, el apoyo a los palestinos y la destrucción de Israel. Y mientras que Hamás o la OLP admiten que la realidad es tozuda y que Palestina e Israel deben coexistir, Hezbolá va un paso más allá, no reconociendo al Estado hebreo. Esta política de buscar la destrucción de Israel, a pesar de ser una milicia sin capacidad de invadir y destruir a su vecino, hace que sus enfrentamientos sean constantes. Israel actúa contra ellos como contra Hamás: asesinatos de líderes y bombardeos de precisión, causen bajas civiles o no. Irán es un país que apoya fuertemente a Hezbolá, ya que ambos siguen la misma rama del Islam, el chiismo. A pesar de estar bastante lejos, Irán es un país que lleva décadas denunciando que Israel debe ser destruido, y, por tanto, financia y arma a Hezbolá. Irán lleva años, además, desarrollando la bomba atómica, un programa que Israel ha saboteado de 1000 maneras, ya que lo considera un problema de seguridad nacional. ¿Cómo puedes consentir que alguien que dice que debes dejar de existir construya bombas atómicas? Pues, contra Irán, que es un Estado, Israel actúa con más tiento. No mata a sus líderes y no bombardea sus edificios militares. Sin embargo, lleva décadas habiendo atentados contra líderes de la Guardia Revolucionaria o contra miembros del programa nuclear. ¿Quién está detrás de estas muertes? Pues hay pocas dudas. Finalmente, Siria es un enemigo de bajo perfil. No ha firmado la paz con Israel porque los judíos mantienen ocupados los altos del Golán, pero tampoco se enfrenta abiertamente porque sabe que lleva las de perder. Pero eso sí, apoya a Irán y a Hezbolá. Pero Siria lleva más de 10 años sumida en una guerra civil que hace que su influencia sea muy reducida. Bastantes problemas tiene dentro como para conspirar muy fuerte contra Israel. Pero con una Siria tan debilitada, Israel sí que aplica mano dura, sobre todo dejando claro a Irán y a Hezbolá que este país no es un lugar seguro para ellos. Son muy comunes los atentados y las bombas que explotan en Siria contra militares iraníes o contra miembros de Hezbolá que están allí. ¿Y quién está detrás? Pues el país está en guerra civil y la autoría es imposible de saber. O quizás no. Así actúa Israel. Así que ahora, planteada la geografía y los enemigos, podemos entender mejor cómo es la mentalidad israelí. Y aquí empieza lo bueno, la canelita de este vídeo: geopolítica en estado puro. Básicamente sus problemas son dos. Muchos de sus vecinos no aceptan la existencia del Estado de Israel, porque consideran que son tierras palestinas, o los que lo aceptan abogan por la solución de los dos estados. Pero ahora, según el punto de vista de Israel, ya es demasiado tarde para eso. Y te recuerdo que no voy a justificar nada, te voy a explicar el razonamiento de sus principales ejes de acción. Así que dicho esto, así es como organiza su geopolítica. La seguridad nacional es el principal eje de su política. Israel gasta más del 5% de su PIB en defensa, convirtiéndolo en uno de los países con más gasto militar del mundo. Y este gasto, en realidad, es aún mayor, porque cada año recibe ayudas millonarias y gratuitas por parte de Estados Unidos. Y esto se te debe meter en la cabeza. Israel vive obsesionado con los millones de muertos del Holocausto y con que sus vecinos quieren atacarlo, y va a anteponer su defensa a absolutamente todo, ya sean los derechos humanos o su prestigio internacional. Y su segundo gran eje es el sionismo. El sionismo se basa en la idea de que el pueblo judío tiene derecho a un estado propio en su tierra histórica, que corresponde a la región del antiguo Israel. Pero las fronteras que marcó la ONU eran más pequeñas de lo deseado. Algunos partidarios del Gran Israel
se basan en las promesas bíblicas de un territorio que se extiende más allá de las fronteras actuales del país. Para ellos, el Gran Israel no solo incluye el Estado actual de Israel, sino también los territorios de Cisjordania, Gaza e incluso más allá. Pero especialmente la obsesión está con Cisjordania. Ahora expliquemos a fondo en qué consiste su idea de seguridad nacional. Porque para diseñar una estrategia, antes de nada, debes entender tus propias debilidades. Recordemos que Israel es un país muy pequeño, sin profundidad estratégica, y que sus vecinos lo superan amplísimamente en población. Por otro lado, tiene una serie de ventajas. Es más rico que sus vecinos, puede contar con el apoyo de la diáspora judía a lo largo del mundo y también puede instrumentalizar la historia a su favor. Así que, usando las ventajas para contrarrestar las debilidades, sacamos estos principios de la geoestrategia israelí. Israel busca siempre tener superioridad militar sobre sus vecinos, tanto convencional como nuclear. También sigue una doctrina de represalias masivas. Por cada víctima israelí provocará decenas a sus enemigos. A la vez, intenta minimizar sus propias bajas militares, usando tecnología, aunque sea más cara, o causando bajas civiles al contrario, sea lo que sea con tal de salvar a sus propios soldados. Instrumentaliza el Holocausto para victimizarse y acusar a quienes lo critican de antisemita. Usa la diáspora judía para lograr el favor internacional, especialmente en Estados Unidos, pero también para encubrir a sus servicios de espionaje. Utiliza la tecnología y los productos de defensa como moneda de cambio y chantaje. Y también busca firmar acuerdos de paz definitivos con sus vecinos. Unos acuerdos, eso sí, que no cuestionen las fronteras entre Israel y Palestina. Comencemos explicando en qué consiste eso de la superioridad militar, porque no es tan fácil como parece. Como decíamos al principio, Israel tiene muy poca profundidad estratégica. En términos militares, la profundidad estratégica se refiere al espacio geográfico que un país tiene entre sus fronteras y sus principales centros económicos, políticos o militares. Cuanto mayor es esta profundidad, más tiempo y espacio tiene un país para reaccionar a una invasión, y más margen existe para reagrupar fuerzas y lanzar contraataques. Piensa en el ataque de la Alemania nazi a la Unión Soviética. La URSS era tan grande que pudo ir retirándose durante 6 meses mientras se reorganizaba y trasladaba sus fábricas a Siberia, para así poder frenar a los invasores. Israel, por el contrario, carece de esa ventaja. Es extremadamente estrecho, especialmente en su centro, donde el país tiene solo unos pocos kilómetros de ancho desde el mar Mediterráneo hasta Cisjordania. Esta falta de profundidad implica que cualquier avance rápido de fuerzas enemigas podría llegar a centros vitales como Tel Aviv o Jerusalén en un corto periodo. Dada esta falta de profundidad estratégica, Israel ha desarrollado una doctrina militar basada en varios principios clave: la defensa activa y ofensiva preventiva. En lugar de adoptar una postura defensiva pasiva, el ejército israelí opera bajo una doctrina de defensa activa, que implica anticiparse a las amenazas y neutralizarlas antes de que puedan desarrollarse completamente. Este enfoque se manifiesta en acciones preventivas como los ataques aéreos o terrestres contra objetivos en Siria, Líbano o Gaza, destinados a eliminar infraestructura militar o armamento antes de que pueda ser utilizado contra Israel. Es la llamada Doctrina Begin. Un ejemplo clásico de esta estrategia fue la Guerra de los 6 Días en 1967, donde Israel lanzó ataques preventivos contra Egipto, Siria y Jordania después de percibir una amenaza inminente de invasión. Al neutralizar a la fuerza aérea egipcia en tierra y avanzar rápidamente sobre el territorio enemigo, Israel se aseguró una victoria decisiva en un tiempo extremadamente corto. La rapidez y contundencia de la respuesta israelí son fundamentales para mitigar sus limitaciones geográficas.
Además, Israel ha desarrollado sistemas antimisiles como el Iron Dome, la cúpula de hierro, diseñados para interceptar cohetes y misiles lanzados desde otros territorios. Estos sistemas proporcionan una capa adicional de defensa para mitigar la falta de espacio geográfico, al permitir interceptar proyectiles antes de que alcancen centros de población. Operaciones extraterritoriales. La profundidad estratégica limitada también ha llevado a Israel a adoptar una postura que enfatiza operaciones ofensivas fuera de sus fronteras. Esto incluye ataques preventivos contra instalaciones nucleares o militares en países como Irak, donde bombardeó su reactor nuclear en 1981, en Siria, como el ataque a una instalación nuclear en 2007, o los sabotajes al programa nuclear iraní. Al actuar fuera de su territorio, Israel puede evitar que amenazas externas se desarrollen hasta un punto en el que puedan representar un peligro existencial. Superioridad aérea y tecnológica. Otra forma en la que Israel compensa su falta de profundidad estratégica es a través de la aviación y la tecnología. El control del espacio aéreo es crucial para detectar y neutralizar amenazas antes de que lleguen a territorio israelí. Desde la fundación de la Fuerza Aérea de Israel, se ha invertido muchísimo dinero en mantener una flota avanzada de aviones de combate y de sistemas de inteligencia aérea, lo que le permite monitorear a sus vecinos y lanzar ataques preventivos cuando sea necesario. En esta línea, la ocupación de los Altos del Golán les resulta estratégico porque, al ser una zona elevada, desde allí sus radares tienen un mayor alcance, pudiendo localizar cualquier objeto lanzado desde Líbano o Siria. Y, aunque Siria ya no está como para atacar a Israel directamente, sí que ayuda a Hezbollah, un grupo que lanza miles de cohetes desde el sur de Líbano hacia Israel. Rápida movilización militar. Israel también ha diseñado sus fuerzas armadas para una movilización rápida y eficiente. Dado que no puede permitirse una defensa prolongada en caso de invasión, su ejército está diseñado para ser capaz de movilizarse en cuestión de horas. Esto incluye no solo a sus fuerzas regulares, sino también a sus reservistas, que forman una parte importante del ejército. Disuasión nuclear. Aunque Israel no ha admitido oficialmente poseer armas nucleares, se cree que tiene un amplio arsenal nuclear. Esta capacidad le otorga una ventaja importante en términos de disuasión, asegurando que cualquier ataque a gran escala contra Israel podría generar una respuesta nuclear devastadora. Es lo que se conoce como la opción Sansón, en referencia al personaje bíblico que derrumbó las columnas del templo filisteo hundiéndolo para matar a miles de filisteos a la vez que causaba su propia muerte. La presencia de armas nucleares en las manos de los vecinos de Israel, como Irán, podría alterar el equilibrio estratégico en la región y tiene un profundo impacto en la seguridad de Israel. Actualmente, ningún país árabe ni musulmán de la zona tiene armas nucleares, y esto es algo de lo que Israel se ha encargado de que así sea. Si un país vecino como Irán lograra desarrollar un arma nuclear, cambiaría el equilibrio estratégico, porque, en ese caso, Israel no podría disuadir a enemigos grandes. Un país geográficamente tan pequeño como Israel tendría las de perder en un conflicto nuclear, porque con 5 o 6 bombas atómicas podría morir el 80 o 90% de su población. Mientras que Irán tiene decenas de ciudades grandes, y a Israel le sería muy difícil poder golpearlas todas para, mediante la destrucción mutua asegurada, evitar una escalada. Además, Israel también sigue la estrategia del segundo ataque nuclear. En caso de que todo fallara y de que sus enemigos lanzaran, los primeros, un ataque imparable, destruyendo en tierra todas las armas nucleares hebreas, estos disponen de un modo para, aún así, golpear. La opción del segundo ataque asegura que un país tenga la capacidad de lanzar un ataque nuclear incluso después de haber recibido un primer ataque devastador. El principal objetivo de la estrategia del segundo golpe es la disuasión.
La idea de que un país no solo pueda sobrevivir a un ataque nuclear, sino que también pueda responder con fuerza suficiente como para infligir un daño inaceptable al agresor. Esto reduce la probabilidad de que un adversario opte por un primer ataque nuclear, sabiendo que se enfrentará a una represalia inminente. Para que una nación obtenga una efectiva opción de segundo ataque, debe contar con sistemas de armas nucleares que sean resilientes y capaces de sobrevivir a un primer ataque. Esto incluye fuerzas nucleares en tierra, como sistemas de misiles móviles, o en el mar a bordo de submarinos balísticos nucleares. Israel tiene una flotilla de 5 submarinos, que se supone que han sido modificados para poder lanzar misiles balísticos nucleares. Debido a su movilidad y a la dificultad para ser detectados y destruidos, los submarinos balísticos nucleares proporcionan una plataforma segura para el lanzamiento de represalias. Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y nunca ha confirmado oficialmente la existencia de armas nucleares en su arsenal. Esta política de ambigüedad, conocida como la doctrina de opacidad nuclear, es una estrategia deliberada para mantener una postura disuasoria, sin provocar una carrera armamentística en la región, aunque todos dan por hecho que es una potencia nuclear. Se estima que tiene un arsenal de entre 80 y 300 ojivas nucleares. Así que, para evitar que sus enemigos tengan armas nucleares, Israel ha demostrado estar dispuesto a realizar ataques preventivos contra instalaciones nucleares que considere una amenaza, en línea con la doctrina Begin. Las operaciones contra los reactores de Irak y Siria son ejemplos claros de esta doctrina. También ha desarrollado sistemas de defensa multinivel como la cúpula de hierro o la onda de David, para interceptar misiles de corto, medio y largo alcance. Estos sistemas están diseñados para proteger al país de ataques con misiles balísticos, lo que sería crucial si sus vecinos adquirieran misiles con capacidad nuclear. Pero, aunque estos proyectiles fueran destruidos en el aire, el país quedaría contaminado por la radioactividad. Israel también ha contado con el apoyo de Estados Unidos, que presiona a países islámicos con los que tiene buena relación, como Arabia Saudí o Turquía, para que no desarrollen armas atómicas. Vallas fronterizas. También ha construido unas vallas fronterizas en su frontera con Gaza, Cisjordania y Líbano. Uno de los objetivos principales de estas barreras, que incluyen muros, cercas y vallas de seguridad, es prevenir incursiones y ataques de grupos terroristas desde los otros territorios hacia Israel. Algo que, por otro lado, ha sucedido en numerosas ocasiones. La última y más salvaje fue en octubre de 2023, cuando los milicianos de Hamás rompieron la valla y penetraron en territorio israelí. Estas vallas han cumplido en gran medida su cometido, pero son un punto de controversia en el conflicto palestino-israelí. Mientras que Israel las considera necesarias para la seguridad, muchos palestinos y observadores internacionales las ven como la construcción de un gueto y además como una anexión de territorio palestino. Porque estas vallas no están construidas en las fronteras de 1948. No, ni siquiera tampoco con las de 1967, sino que esta valla en Cisjordania penetra en territorio palestino para englobar multitud de asentamientos de colonos israelíes. Es decir, es un muro construido en un territorio ocupado que parte barrios y pueblos en dos, pero que desde su perspectiva es fundamental, porque previene multitud de ataques terroristas, lo cual, por otro lado, es cierto, porque son casi infranqueables. Así, el tránsito de personas se concentra en unos pocos cruces en los cuales el ejército puede buscar armas de una forma más efectiva. Aversión a las bajas militares. Israel tiene una aversión considerable a las bajas militares, una característica que ha influido profundamente en su doctrina militar y en la forma en la que aborda sus conflictos. Esta aversión se debe a que su población es mucho menor que la de sus vecinos, por lo que cada soldado perdido es una pérdida mayor,
Y también se debe a que es una democracia, y el electorado castigará en las urnas al gobierno si el número de bajas israelíes se dispara. Su ejército, además, está compuesto en gran parte por reservistas y soldados que cumplen con el servicio militar obligatorio. Debido a esto, prácticamente todas las familias israelíes tienen algún miembro que ha servido o está sirviendo en las Fuerzas de Defensa de Israel, conocidas como FDI. Esta situación genera una sensibilidad nacional respecto a las bajas militares, ya que cada pérdida afecta profundamente a la sociedad. Así que, ¿cómo evitar las bajas propias? Pues de dos maneras. Por un lado, usando la tecnología, y por otro lado, yendo a lo bestia. Israel ha invertido en el desarrollo de tecnologías avanzadas, como drones, sistemas de defensa antimisiles y aviones no tripulados para minimizar el riesgo de bajas humanas. El uso de drones y aviones de combate con tecnología avanzada permite a Israel llevar a cabo ataques quirúrgicos y misiones de reconocimiento sin exponer a sus soldados al peligro directo. El ejército israelí también cuenta con vehículos excepcionalmente protegidos, como el tanque Merkava o el transporte Namer. Además, el uso extensivo de la tecnología y del espionaje permite anticipar riesgos y neutralizarlos antes de que los soldados entren en acción. Pero la búsqueda de minimizar las bajas propias puede entrar en conflicto con el derecho internacional humanitario. Sobre todo porque enemigos como Hamas o Hezbollah lo saben y lo utilizan. Pongamos como ejemplo la guerra en Gaza en 2014. Los terroristas de Hamas se esconden en mitad de la ciudad entre edificios civiles con estos ahí, sin que sean evacuados. Además, una táctica muy común es poner sus cuarteles en los sótanos de edificios de viviendas. Antes de nada, esto que hace Hamas es un crimen de guerra. Pero Israel se ve con la disyuntiva. Con este panorama tendría que entrar por tierra con sus soldados, con mucho cuidado, mientras que los de Hamas podrían atacarles desde cualquier dirección, causando muchísimas bajas israelíes. Así que, ¿qué hacen los israelíes? Pues bombardearlo todo desde el aire, arrasándolo, haya civiles o no. Otro crimen de guerra. Otro ejemplo típico es cuando quieren matar a fulanito, un líder enemigo. En general, tratan de minimizar víctimas civiles asesinándolo con un disparo. Pero si esto no es posible, porque es muy escurridizo, no dudan en ponerle un coche bomba, aunque también maten a quien pasa por la calle. O directamente en lanzar una bomba en el edificio donde está, aunque se venga abajo matando al resto de vecinos. Estos son, con todas las palabras, crímenes de guerra. ¿Que los de Hamas y Hezbollah también los cometen al esconderse entre civiles para provocar estas acciones israelíes? Desde luego. Otros criminales. Pero los crímenes de uno no anulan los del otro. La diferencia entre cometer crímenes de guerra o no es, al fin y al cabo, lo que te pone en el lado bueno de la guerra. Y aquí nadie lo está, porque ambos bandos los cometen. Además, Israel tiene una fuerte política de no dejar a ningún soldado atrás. Esto se manifiesta no solo en los esfuerzos por recuperar a soldados capturados o desaparecidos, sino también en el intercambio de prisioneros o negociaciones, incluso para recuperar los cuerpos de soldados caídos. Esto también lo aprovechan sus enemigos para tratar de capturar al máximo de israelíes posibles, como pasó en octubre de 2023. Un ejemplo notable de esta política es el caso del soldado Gilad Shalit, un soldado israelí capturado por Hamas en 2006. Israel negoció un acuerdo en 2011 para su liberación a cambio de más de 1000 prisioneros palestinos. Cuando Hamas secuestró a 250 personas en octubre de 2023, en su cabeza quería repetir el caso de Gilad Shalit, pero a escala masiva. Si por un soldado habían liberado a 1000 prisioneros palestinos, ¿qué no harían por 250 personas? En su cabeza sonaba espectacular, pero el chantaje era tan obvio que era inadmisible. Así que desataron en su máxima expresión otro de los principios geoestratégicos de Israel: la represalia masiva. Represalias masivas.
La política de represalias masivas de Israel, conocida también como la doctrina Dahiyya, se refiere a su estrategia de responder de manera contundente y desproporcionada a ataques enemigos, con el objetivo de disuadir futuras agresiones. No es el ojo por ojo, no. Es que si tú me quitas un ojo, yo te arranco los dos a ti y a toda tu familia para que la próxima vez tú y todos los que estáis mirando os lo penséis dos veces. La política de represalias masivas de Israel fue desarrollada durante los primeros años del Estado. Y, aunque no fue formalmente declarada como una doctrina en un documento oficial, sí que fue una estrategia visible en la manera en la que Israel respondió a los ataques fronterizos. La idea de utilizar represalias contundentes como un medio de disuasión fue apoyada y desarrollada bajo el liderazgo de David Ben-Gurión, el primer ministro fundador de Israel, y del jefe del Estado Mayor, Moshe Dayan, durante la década de 1950. Moshe Dayan aseguraba que la estrategia de Israel debía ser la de mostrarse como un perro rabioso, demasiado peligroso como para atacarlo. Así que la represalia masiva no solo busca infligir daños materiales y militares, sino también crear un alto coste psicológico y estratégico para sus enemigos. Se trata de respuestas intencionadamente desproporcionadas. La respuesta israelí a los ataques, ya sean con cohetes, infiltraciones o atentados terroristas, generalmente ha sido mucho más fuerte que la agresión inicial. Esto busca imponer un coste muy alto a los enemigos, desalentando futuras hostilidades. Por ejemplo, cuando Hamás atacó Israel en octubre de 2023, secuestrando a 250 personas y matando a más de 1000, la respuesta israelí fue invadir y arrasar Gaza, matando a más de 40.000 personas y dejando casi 100.000 heridos. La política de represalia masiva busca establecer un equilibrio disuasivo en el que los adversarios entiendan que cualquier ataque resultará en una respuesta abrumadora. Israel quiere proyectar una imagen de fuerza para evitar cualquier tipo de ataque. A la hora de destruir objetivos civiles, como viviendas o escuelas que son usadas por Hamás o Hezbollah, Israel usa la táctica del roof knocking, que puede ser traducida por algo así como llamar al techo. Consiste en lanzar sobre el tejado una pequeña bomba que haga temblar el edificio. Este es un aviso de que en los próximos minutos el edificio será destruido. Quien no haya evacuado el edificio en ese plazo morirá porque, efectivamente, minutos después, dando el tiempo justo para escapar, cae un enorme proyectil de 200 kilos que derriba el edificio por completo. Y, probablemente, también cause daños devastadores en todas las construcciones de su alrededor. La doctrina Dahiyya no distingue entre objetivos civiles y militares, y es, con todas las palabras, un crimen de guerra, ya que las convenciones internacionales exigen que se minimice todo lo posible el número de bajas civiles. Esta política ha funcionado con los estados, como Egipto, Líbano, Jordania y parcialmente con Siria, pero no ha funcionado con actores no estatales, como Hamás o Hezbollah. Estos grupos terroristas no actúan con la mentalidad de un estado y han entrado en el juego de las represalias masivas provocándolas. Ambos grupos saben cómo responderá Israel y tienden a ubicar sus objetivos militares en lugares sensibles como hospitales o escuelas. Y así pueden acusar a Israel de haber bombardeado un inocente centro educativo. En otras palabras, sabiendo que Israel no respetará las leyes de la guerra, los grupos terroristas lo aprovechan para cometer otro crimen de guerra ocultándose en edificios civiles para que así Israel parezca el único malo de la historia. Instrumentalización del Holocausto. Israel también instrumentaliza el Holocausto para victimizarse y acusar a quienes lo critican de antisemita. La narrativa del Holocausto jugó un papel crucial en la justificación de la existencia de Israel, ya que el país se concibió como un refugio seguro donde los judíos pudieran protegerse de futuras persecuciones. Las atrocidades sufridas por el pueblo judío influyeron en la opinión pública mundial y fortalecieron el apoyo a Israel, especialmente en Europa y Estados Unidos. La narrativa del nunca más ha permeado en la cultura y la política de Israel,
lo que lleva a una actitud de cero tolerancia hacia las amenazas de sus enemigos. Debido a este trasfondo, muchos países han mostrado mucha permisividad hacia las políticas de seguridad de Israel, aunque cometa crímenes de guerra. En Europa, donde ocurrió el Holocausto, muchos países sienten cierta culpabilidad por su complicidad o inacción durante el genocidio. Este sentimiento de culpa ha llevado a que países como Alemania mantengan una política de apoyo consistente a Israel, ofreciendo armas y asistencia militar. El lobby judío estadounidense también ha sido particularmente activo en recordar el Holocausto como un argumento moral para mantener el apoyo a Israel. Cualquier crítica a las violaciones del derecho internacional por parte de Israel son respondidas con acusaciones de antisemitismo. Y, repito, los enemigos de Israel también cometen crímenes de guerra, pero es posible señalar que ambas partes están cometiéndolos. En Oriente Medio deben solucionarse las cosas de otra manera que no sea solo entrando en la carrera de quién es más bestia matando civiles. El legado del genocidio nazi ha asegurado que Israel mantenga un alto nivel de apoyo, particularmente en Occidente, y que sus preocupaciones de seguridad sean comprendidas bajo el prisma de su trágica historia. Y, en este sentido, la permisividad parece no tener límites, porque se critica a Israel con la boca pequeña, pero sigue teniendo total libertad de acción. Si lo mismo que hace Israel lo hiciera cualquier otra nación del mundo, tendría un aislamiento internacional peor que el de Corea del Norte. Uso de la diáspora judía. Israel usa a la diáspora judía para lograr el favor internacional, especialmente en Estados Unidos, pero también para encubrir a sus servicios de espionaje. La creación de Israel en 1948 fue apoyada por una parte importante de la opinión pública estadounidense, en gran parte debido a la influencia de la comunidad judía y a una percepción positiva de Israel como una democracia en una región tumultuosa. Posteriormente, Israel se percató de que la ayuda estadounidense sería vital y ha actuado como un aliado estratégico en una región volátil, proporcionando a Estados Unidos información valiosa sobre amenazas y ayudando en la lucha contra el terrorismo. Esta colaboración en seguridad fortalece los lazos entre los dos países y hace que el apoyo a Israel sea una prioridad para la política exterior estadounidense. Uno de los principales canales a través de los cuales Israel ejerce su influencia en Estados Unidos es mediante los lobbies y grupos de interés, siendo el más destacado el AIPAC. Estos grupos organizan reuniones, proporcionan información a los legisladores y movilizan a los votantes, todo con el objetivo de asegurar que las políticas estadounidenses se alineen con los intereses israelíes. Los políticos que se alinean con los intereses israelíes reciben el apoyo electoral de donantes y grupos de interés pro-israelíes. Además, los candidatos que adoptan posturas pro-israelíes se benefician de una imagen favorable y del respaldo en los medios de comunicación. Es decir, ni demócratas ni republicanos critican a Israel, porque entonces ese apoyo iría al otro partido y perderían las elecciones. Dicho con otras palabras, la política estadounidense es rehén de los grupos de presión pro-israelíes. Quizás esto cambie en un futuro, porque en el país se está produciendo un cambio demográfico con una juventud que es más crítica con las posturas israelíes. Pero al menos, a día de hoy, nadie puede ganar las elecciones criticando a Israel. Así que Estados Unidos es, con mucho, el principal suministrador de armamento a Israel. Esta relación se ha fortalecido desde los acuerdos bilaterales de defensa, como el Memorando de Entendimiento de 2016, donde Estados Unidos se comprometió a proporcionar 38.000 millones en asistencia militar durante la década entre 2019 y 2028. Los suministros clave incluyen aviones de combate, como el F-35 Lightning o el F-15 Eagle, sistemas antimisiles, como la Cúpula de Hierro o la Onda de David, o vehículos blindados y helicópteros, como por ejemplo los Apache.
Estados Unidos también proporciona financiación a través del Foreign Military Financing, lo que permite a Israel invertir en tecnología y equipos militares estadounidenses. Alemania también ha sido un importante proveedor de equipos navales y submarinos para Israel. Uno de los acuerdos más destacados es la provisión de submarinos de la clase Dolphin, algunos de los cuales se cree que han sido modificados por Israel para lanzar misiles con ojivas nucleares. Pero además, como puedes ver en este mapa, viven millones de judíos diseminados por todo el globo. Hay judíos rubios de ojos azules, otros con un aspecto más mediterráneo, e incluso negros. Esto hace que los miembros de los servicios secretos israelíes tengan diferentes colores de piel y que puedan usar pasaportes falsos de casi cualquier nacionalidad. Además de que muchos judíos hablan otros idiomas, ya que han nacido o sus padres tienen raíces fuera de Israel. Eso sin contar con que las comunidades judías alrededor del globo pueden ayudarles a encontrar una tapadera a sus acciones. Pocos servicios secretos tienen tanta facilidad para moverse alrededor del mundo sin ser detectados. Tecnología y productos de defensa. Israel también utiliza la tecnología y los productos de defensa como moneda de cambio y chantaje. Israel ha utilizado productos de NSO Group, como Pegasus, en su política exterior para influir en las relaciones diplomáticas, para reforzar alianzas estratégicas o para gestionar la seguridad nacional. Por ejemplo, el programa Pegasus es un spyware que sirve para infiltrarse en teléfonos móviles, el más avanzado del mundo. Israel ha usado Pegasus como una herramienta diplomática indirecta, vendiendo o facilitando el acceso a esta tecnología a otros países a cambio de apoyo político. Muchos países han buscado adquirir Pegasus por su capacidad para combatir el terrorismo, el crimen organizado y las amenazas internas, lo que ha permitido a Israel estrechar lazos con naciones que de otro modo tendrían relaciones tensas o neutrales con el Estado judío. Por ejemplo, se ha informado de que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, o incluso Marruecos, que son países con los que Israel ha tenido malas relaciones diplomáticas, han sido usuarios de Pegasus. Esta colaboración tecnológica podría haber contribuido a la normalización de relaciones entre Israel y estos países, que culminó en los Acuerdos de Abraham de 2020, donde se formalizaron lazos diplomáticos con varios países árabes. Es decir, que a cambio de que reconocieran el Estado de Israel, este les proporcionó este sofisticado software de espionaje. Aunque Pegasus no fue la única razón detrás de estos acuerdos, la cooperación en materia de seguridad jugó un importantísimo papel en el acercamiento. El control sobre una tecnología tan avanzada como Pegasus le otorga a Israel una ventaja en su política exterior, al ser uno de los pocos países con acceso a este tipo de software. Así puede incentivarles a que mejoren sus relaciones o al menos no boicoten a Israel si es que quieren tener acceso a una tecnología tan avanzada. Búsqueda de acuerdos de paz. Israel también busca firmar acuerdos de paz definitivos con sus vecinos. Unos acuerdos, eso sí, que no cuestionen las fronteras entre Israel y Palestina. En el momento de su fundación, todos sus vecinos y todos los estados árabes se opusieron a aceptar la existencia del Estado de Israel. Solo fue tras las 3 primeras guerras que Egipto accedió a firmar la paz. Y esta paz no fue por buena voluntad. Israel tenía la capacidad para bloquear el tránsito por el canal de Suez, y la economía egipcia dependía de las tasas navales. Si dejaban de circular barcos, Egipto no cobraba, y entraba en suspensión de pagos. Y si Egipto seguía siendo hostil, Israel tenía la capacidad de arruinarlo. Así que Egipto fue el primero en pasar por el aro. Ya en los años 90 vino Jordania, gracias a las presiones de Estados Unidos y a que parecía caminarse hacia la solución de los dos estados. Jordania accedió a aceptar lo inevitable y firmó la paz y el reconocimiento del Estado de Israel.
No fue hasta 2020 cuando se produjo el siguiente paso. Los acuerdos de Abraham, firmados ese año, normalizaron las relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán o Marruecos. Israel ha firmado múltiples acuerdos comerciales con estos países y ha usado los productos de defensa como recompensa, como el ya citado programa Pegasus. Históricamente, muchos países árabes habían condicionado la normalización de relaciones con Israel a la resolución del conflicto palestino. Sin embargo, los acuerdos de Abraham demuestran que es posible avanzar en las relaciones con Israel sin un acuerdo previo sobre Palestina. Es decir, que en este acuerdo, como anteriormente pasó con Egipto y Palestina, no se especifica nada sobre cuáles deben ser las fronteras de Israel. El objetivo de Israel es continuar sumando países que lo reconozcan, lo cual, por un lado, es lógico. En todo el mundo, todos los países se han establecido por la fuerza de las armas. Los países existen porque han sido capaces de defenderse. Y, te guste o no, la existencia de Israel lleva existiendo desde 1948 y ha demostrado, mediante las armas, como todas las naciones, que tiene la voluntad de existir. Cuáles deban ser sus fronteras es otro aspecto. Pero la realidad es que, nuevamente, las fronteras de todos los países han quedado establecidas por la fuerza de las armas. Si Rusia es tan grande, es porque conquistó su territorio por la fuerza de las armas. O si España ahora es más pequeña, es porque otros se marcharon por la fuerza de las armas. Por el camino, es cierto que se pueden cometer crímenes de guerra, pero la realidad es tozuda. Y así es como funciona el mundo. Porque la realidad es que Israel no quiere ni las fronteras de 1948 ni las de 1967. Aspira a más. Y aquí entramos en el segundo eje de la geopolítica israelí, el sionismo. El sionismo es un movimiento político y nacionalista que surgió a finales del siglo XIX con el objetivo de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. El sionismo se basa en la idea de que el pueblo judío tiene derecho a un estado propio en su tierra histórica. El sionismo hunde su justificación histórica en la Biblia. Pero, como ya sabes, el mundo no funciona según lo que pone en la Biblia. Así que no fue hasta los horrores del Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la idea se reforzó con que los judíos, al ser un pueblo sin Estado, no estaban seguros en ningún lugar del mundo, y que sería buena idea darles un país. La cuestión era dónde darles ese país, porque todo el planeta estaba ya ocupado. Así que la idea de concederles un estado en la colonia británica de Palestina, que a su vez había sido su hogar 2000 años atrás, no parecía mala idea. El problema es que, tras la diáspora provocada por los romanos, había otra gente que llevaba 2000 años viviendo allí, los palestinos. La idea de crear un estado judío donde vivían árabes musulmanes te puede parecer mejor o peor, pero ya es irreversible, y yo estoy aquí para explicarte el concepto de por qué se hizo. La cuestión es que había tres argumentos a favor. El primero era que era su tierra histórica, y donde ellos querían vivir. El segundo era que los 6 millones de judíos asesinados por los nazis pesaban demasiado en la memoria como para negarse a darles un país donde asentarse. Y el tercero es que, en ese momento, los palestinos no tenían una identidad nacional. No existía la nación palestina como tal. Ellos se consideraban árabes musulmanes. La idea era que los árabes musulmanes tendrían otros lugares para vivir, como Egipto, Jordania o incluso Siria. De hecho, esta idea siguen sosteniéndola hoy muchos sionistas, que aseguran que el resto de países pueden ser el hogar de los musulmanes, mientras que Israel es el único hogar que pueden tener los judíos. Pero el sionismo no solo supone crear el Estado de Israel, porque de lo contrario, hoy en día tendríamos las fronteras de 1948 y no las actuales, en las que Israel se ha expandido mucho más de lo que marcó la ONU.
Y aquí tengo que hablarte del Gran Israel. Algunos partidarios del Gran Israel se basan en las promesas bíblicas de un territorio que se extiende más allá de las fronteras actuales. Para ellos, el Gran Israel incluye no solo el Estado de Israel, sino también Palestina, parte de Egipto, Líbano, parte de Turquía, parte de Arabia Saudí, Siria, Jordania y medio Irak. Esta locura se basa en la Biblia y básicamente consiste en anexionarse cada lugar en el que, en la Biblia, aparecen judíos. Vamos, que menos mal que América no aparece en la Biblia porque si no también sería parte de Israel. Pero bueno, la verdad es que esta ida de olla no la apoya casi nadie, salvo 4 locos. Pero lo que sí tiene un apoyo muchísimo mayor es la anexión de toda Palestina. La idea es que el antiguo reino bíblico de Israel era mucho más grande de lo que estableció la ONU, y que el Estado hebreo actual es muy pequeño, mientras que los musulmanes pueden irse a cualquiera de los otros países a vivir. Así que, sumando A más B más C, nos da como resultado el sionismo, que pretende anexionarse toda Palestina. Y este movimiento sí que tiene muchísimos partidarios. Durante la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel ocupó Cisjordania y Gaza. A partir de entonces, el gobierno israelí comenzó a establecer asentamientos en estos territorios. Los asentamientos israelíes son pueblos construidos por Israel en territorios palestinos. Son lugares en los que solo pueden vivir los israelíes, y se le niega la residencia a cualquier palestino. En Cisjordania, que incluye Jerusalén Este, viven alrededor de 700.000 colonos israelíes en más de 130 asentamientos reconocidos oficialmente por el gobierno israelí. En este mapa puedes ver todos los asentamientos que hay en Cisjordania, y son muchísimos. Estos asentamientos son una violación del derecho internacional, específicamente de la Convención de Ginebra de 1949, que prohíbe la transferencia de población civil de una potencia ocupante a territorios ocupados, es decir, la sustitución étnica. Según el derecho internacional, Israel no puede construir pueblos hebreos en territorio palestino porque legalmente no es territorio suyo. Es como si España construyera en Portugal pueblos para los españoles en los que además le negara el acceso a los portugueses. Esta expansión dentro de Palestina se justifica desde una doble perspectiva. Por un lado, aseguran que tener una presencia militar y civil en Cisjordania proporciona un manto de seguridad alrededor de las fronteras de Israel, y que actúa como una barrera contra posibles amenazas terroristas. Y por el otro, son el lugar donde asentar a una población israelí que aumenta cada año y que apenas tiene espacio dentro de sus fronteras. La relación entre la ultraderecha sionista y los asentamientos en Cisjordania es muy estrecha. Este movimiento sostiene que Cisjordania, conocida bíblicamente como Judea y Samaria, es territorio histórico del pueblo judío, por lo que debe ser habitado y controlado por judíos, sin importar las objeciones internacionales o el conflicto con los palestinos. La ultraderecha sionista cree firmemente en la colonización de Cisjordania como un deber religioso y una misión nacional. Para este sector, el establecimiento de asentamientos judíos en estas tierras no solo tiene un propósito estratégico, sino que también es un mandato bíblico que reitera el derecho histórico del pueblo judío sobre el territorio. Líderes y grupos políticos de esta corriente, como los partidos Judaísmo Unido de la Torá o religiosos sionistas, han promovido la expansión de asentamientos y rechazan cualquier plan de paz que implique la devolución de territorios o la creación de un Estado palestino. Desde su perspectiva, ceder Cisjordania sería traicionar tanto la herencia judía como los principios sionistas que buscan asegurar un Estado judío expansivo. La ultraderecha sionista también ha visto los asentamientos como una estrategia para establecer hechos consumados que hagan difícil cualquier futura partición del territorio. Cuantos más asentamientos haya, más complicado será
crear un Estado palestino viable, lo que refuerza la postura de la derecha radical de oponerse a una solución de dos estados. Dentro de Israel, la ultraderecha sionista ha ganado fuerza política en los últimos años, especialmente con partidos que representan a los colonos. Y es que 700.000 votos de colonos son muchos votos. Hay unos 7 millones de israelíes adultos con derecho a voto. Así que los colonos ya son el 10% del censo. Imagínate, ¿qué gobierno se va a atrever a echarlos de allí? Como te puedes imaginar, quien haga eso pierde las elecciones. Los colonos votan a partidos de extrema derecha, que son defensores abiertos de la expansión de los asentamientos y rechazan cualquier concesión territorial a los palestinos. Es decir, cuantos más asentamientos hay, más votos van a la ultraderecha sionista. Y por tanto, esta tiene más poder en el gobierno para incentivar que se construyan aún más asentamientos, por lo que ganan más poder. Y así entramos en un círculo vicioso. Y en esta línea tenemos que entender la negativa de Israel a reconocer a Palestina como Estado. Mientras que el propio Israel tuvo el problema durante décadas de que sus propios vecinos le negaban el reconocimiento, ahora es Israel quien se niega a reconocer a Palestina. La expansión de los asentamientos ha sido uno de los principales obstáculos para la paz. A nivel internacional, la mayor parte de la comunidad mundial considera a los asentamientos como ilegales, basándose en la Convención de Ginebra, que prohíbe a una potencia ocupante trasladar a su propia población civil a los territorios que ocupa. Los palestinos ven esta expansión como una expropiación de sus tierras, lo que agrava el conflicto y socava cualquier negociación de paz. El crecimiento continuo de los asentamientos en Cisjordania ha fragmentado el territorio palestino, haciendo más difícil la creación de un Estado palestino continuo y soberano. Pero para terminar de contextualizar todo esto, se hace necesario un repaso a la historia del Estado de Israel. Historia de Israel. Como seguro que ya sabes, tras la diáspora de los judíos, forzada por los romanos, estos se establecieron por toda Europa y la zona mediterránea. Durante 2 milenios fueron una minoría que normalmente era vista con recelo. Y el episodio más oscuro se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de judíos fueron asesinados por los nazis, en el Holocausto. Mientras esto sucedía, Reino Unido había colonizado gran parte de Oriente Medio, incluyendo la Franja Palestina. Os preguntaréis qué estaría pasando en Palestina mientras la pesadilla nazi asolaba Europa. La realidad es que el Reino Unido, que seguía manteniendo el mandato en la zona, se vio obligado a restringir la llegada de inmigrantes judíos. En tierras palestinas ya operaba la Agencia Nacional Judía, que se había encargado de coordinar la llegada de inmigrantes. Este organismo supuso el origen del Estado de Israel. Pero los palestinos, que en un principio vieron con buenos ojos la llegada de judíos, ya que podían venderles tierras y enriquecerse, comenzaron a mostrar su rechazo cuando el número de hebreos comenzó a ser muy elevado. Además, surgieron grupos terroristas judíos, como el Lehi o el Irgun, que pretendían presionar a los británicos, sumándose así al conflicto que palestinos y judíos ya estaban protagonizando entre ellos. Su estrategia era simple: poner bombas y causar el caos para tratar de forzar a los británicos de que abandonaran la zona. Si los británicos se iban, podrían fundar entonces su propio Estado. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, aumentó la presión internacional para buscar destino a los millones de refugiados que derivaron de la liberación de Europa. Centenares de miles de judíos no podían volver a sus casas tras la guerra. Todo ello resultó en una inmigración masiva organizada hacia Palestina. En cierta medida, el mundo se sentía en deuda con el pueblo judío tras revelarse los horrores del Holocausto. Podría decirse que la vergüenza por lo que había pasado en Alemania forzó a que muchos países decidieran que debía fundarse un país para los judíos.
El papel del Reino Unido en esta situación no era fácil. Aquello era un polvorín a punto de estallar, y tratar de contentar las exigencias de unos y de otros parecía imposible. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, la cual planteaba el reparto de los territorios de Palestina, que resultaba en un puzzle imposible, y dejaba a Jerusalén dentro de una zona neutral que era controlada directamente por la ONU. En este mapa podemos ver los asentamientos judíos en 1946. Como vemos, el plan de la ONU trató de unificar las zonas de mayoría islámica y judía, a la vez que dividía Palestina en dos partes con una superficie muy similar, y hacía un difícil encaje para que los dos estados tuvieran acceso al mar, y para que pudieran comunicar sus partes separadas. Pero lo cierto es que se mire como se mire, este mapa tan artificial solo anticipaba que el conflicto iba a empeorar. Además, el mundo árabe se opuso frontalmente a la creación de Israel, amenazando con usar todas las medidas necesarias si el plan se ejecutaba. El 14 de mayo de 1948, Reino Unido abandonó el mandato sobre Palestina, quedando este territorio a su suerte y declarándose inmediatamente el Estado de Israel en Tel Aviv, al amparo de la comunidad internacional y liderado por David Ben Gurión. Un día después, el Ejército de Liberación de la Liga Árabe, compuesto por países como Egipto, Transjordania, Siria, Líbano e Irak, trataba de invadir Israel. La guerra comenzaba. Para alcanzar a entender la compleja situación del territorio que abarcaban Israel y Palestina, debemos recorrer las claves del conflicto árabe-israelí, que dibujó el mapa que conocemos en la actualidad en Oriente Próximo. La guerra del 48 duró poco más de un año. En ella, la intervención de los países árabes buscaba la creación de un único Estado árabe palestino. Las recién creadas Fuerzas de Defensa de Israel trataron de frenar el avance árabe, esperando la llegada de refuerzos y recursos con los que defenderse. Los mayores combates se libraron entre las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén, mientras que la ONU proponía varias treguas intentando resolver el conflicto desde los despachos, sin éxito. Sin embargo, contra todo pronóstico, los judíos fueron capaces de contener a la coalición árabe, que no logró cumplir con sus objetivos. A la firma del armisticio, Israel había conseguido consolidar y extender sus territorios más allá de las fronteras fijadas por la ONU. La Liga Árabe ocupó las zonas destinadas originalmente a los palestinos, como Cisjordania o la Franja de Gaza. La ciudad de Jerusalén quedaba dividida en dos partes, una judía y otra árabe. Todo ello fuera del control de la ONU. Es decir, Israel tomó más territorio del asignado por la ONU, pero, en su defensa, podía argumentar que, ya que todos sus vecinos le habían declarado la guerra a la vez, podía tomarlo por derecho de conquista. La situación en Oriente Próximo no mejoró con la llegada al poder en Egipto de Nasser. Una de las medidas del gobierno de Nasser fue nacionalizar el Canal de Suez, una gran arteria del comercio mundial, algo que afectó directamente a los intereses de Reino Unido y Francia. Además, Nasser bloqueó los estrechos de Tirán, el acceso de Israel al comercio asiático. Egipto seguía presionando de esta manera a los judíos y lideraba la defensa de los intereses árabes. Francia y Reino Unido pactaron una alianza en secreto con Israel, en la que atacarían por sorpresa a Egipto para recuperar el control occidental del canal. Entre octubre y noviembre de 1956, Israel ya había conquistado toda la península del Sinaí. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se opusieron a esta operación. La ONU actuó para declarar el alto el fuego y presionó a Israel a retroceder hasta la situación previa al conflicto. Además, se encargaría de la desmilitarización y control de la frontera, lo que, por otra parte, ayudó a evitar la actuación de grupos terroristas patrocinados por Egipto.
La presencia de cascos azules en la frontera entre Egipto e Israel trajo una relativa paz. No obstante, Nasser clamaba revancha, y la retirada de los cascos azules de la ONU en 1967 reactivó el conflicto, y Egipto volvió a bloquear los estrechos de Tirán. Los países miembros de la Liga Árabe empezaron a concentrar tropas cerca de las fronteras. Así que Israel decidió pasar a la acción y realizar un ataque preventivo. Entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel puso en jaque a sus enemigos y, en solo 6 días, se extendió de nuevo hasta la península del Sinaí. También ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán, además de la totalidad de la ciudad de Jerusalén. Con esta aparente gran victoria, Israel pasó del estatus de pequeño país, defendiéndose de sus enemigos, a potencia atacante que ocupa territorios más allá de sus fronteras. Además, el dominio sobre Gaza o Cisjordania contribuyó al desarrollo del nacionalismo palestino, así como al rechazo de parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, la Unión Soviética le retiró definitivamente su apoyo. Nasser murió en 1970, sucediéndole en el poder a Anwar el-Sadat. Durante el mes de octubre de 1973, coincidiendo con el Yom Kippur, una de las fiestas más importantes para los judíos, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresivo en la península del Sinaí y en los Altos del Golán. Ambos querían recuperar lo que consideraban suyo. El conflicto adquirió una capa más de complejidad cuando, en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados apoyaron a Israel, mientras que la Unión Soviética apoyó a los países árabes. Aunque en un principio la situación parecía favorable para la coalición árabe, que obtuvo un rápido avance, el ejército israelí consiguió frenar a sus enemigos y revertir la situación. La ONU tuvo que volver a intervenir para contener una situación que estaba escalando muy deprisa. Las negociaciones de paz se extendieron hasta 1978, fecha en la que se firmaron los acuerdos de paz de Camp David, donde Israel se comprometió a devolver a Egipto la península del Sinaí y a dar una progresiva autonomía a la Franja de Gaza y a Cisjordania. Todo ello a cambio de la paz. Egipto, de esa forma, reconocería la existencia del Estado de Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. Esto es muy importante, porque en más de 30 años, ni un solo país árabe había reconocido el derecho de Israel a existir. Mientras Israel se peleaba contra todos a su alrededor, en su seno nacía la Organización para la Liberación de Palestina. Estaba formada por un conjunto de organizaciones políticas y paramilitares como Al-Fatah o el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su relevancia creció en los años 60. La ONU, en primera instancia, la reconoció como representante y portavoz del pueblo palestino. Esta organización, bajo el control de personalidades tan importantes como Yasser Arafat, lideró la resistencia palestina en Gaza y Cisjordania, convirtiéndose en los enemigos número 1 para las autoridades judías. Además, como miles de palestinos habían huido hacia el norte, esto justificó que la OLP actuara también en Líbano, que además estaba inmerso en una complicada guerra civil con características religiosas entre musulmanes y cristianos. Israel, que ya había intervenido en la frontera con el Líbano por las numerosas incursiones palestinas que se organizaban desde allí, decidió volver a traspasar las fronteras entre el año 82 y el 85, invadiendo el país vecino con la intención de expulsar a la OLP de allí, llegando a capturar la capital, Beirut, e influyendo directamente en el rumbo de la guerra civil libanesa. El vacío que dejó la OLP allí fue cubierto en el sur por Hezbollah, un grupo político y militar libanés de culto chií que era apoyado desde Irán. Y justo en Irán, en 1979, se produjo una revolución islámica que transformó al país en una teocracia que se decidió a liderar un conflicto sin cuartel contra Israel.
Finalmente, el ejército israelí se retiró a las posiciones iniciales, dejando ocupada una zona de seguridad en el sur del Líbano. Estuvo presente allí hasta los años 2000. El final de la guerra civil en el Líbano no fue el final de Hezbolá, que ha seguido actuando contra Israel, apoyado por Irán. A finales de los 80 estalló en Gaza la primera intifada. Protestas violentas con un claro motivador religioso islámico que, rápidamente, se extendieron por todos los territorios palestinos ocupados, pidiendo libertad y poder decidir sobre su futuro. La OLP, desde Argelia, intentando retomar la iniciativa, proclamó la independencia del Estado de Palestina en 1988. En esta declaración estaba reconociendo implícitamente la existencia del Estado de Israel y renunciando a la violencia como arma política. Marcaba las fronteras originales del plan aprobado por la ONU, estableciendo la capital palestina en Jerusalén. Al amparo de los Estados Unidos y de los organismos internacionales, se trató de buscar una salida diplomática al conflicto mediante los acuerdos de Oslo de 1993. En ellos, Israel se mantendría como único responsable de las fronteras externas en la región, reconociendo la creación de un autogobierno palestino, la Autoridad Nacional Palestina, pero sin entregar la ciudad de Jerusalén. Pero Israel ha sido muy conservador, levantando el control sobre Cisjordania y Gaza muy lentamente. De hecho, desde principios de los 2000, Israel ha comenzado incluso a construir asentamientos judíos dentro de Cisjordania, contraviniendo lo que había firmado solo 10 años antes. E incluso ha construido un enorme muro que separa Israel de Cisjordania. Pero este muro tampoco respeta lo acordado y se mete dentro del territorio palestino. Esto ha hecho que los conflictos sigan salpicando los noticiarios de todo el mundo, como por ejemplo el estallido de la Segunda Intifada, a comienzos de los 2000, cuando Israel estaba terminando de levantar el muro fronterizo. La cosa aún estaba lejos de resolverse por el ascenso de Hamás, que es considerado un grupo político y terrorista de carácter yihadista, es decir, que lleva al extremo las ideas islámicas y también practica atentados terroristas. Lo irónico de esta organización es que parece ser que originalmente fue patrocinada por Israel, con objeto de debilitar la OLP, pero finalmente Hamás acabó decidiendo su propia agenda. Con la firma de los acuerdos de Oslo, Hamás lideró la oposición, calificando de traidores a las autoridades palestinas que habían accedido a negociar. Con el traspaso de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, se evidenció el enfrentamiento entre Hamás y la OLP. Los atentados suicidas se hicieron frecuentes desde entonces. Con el fortalecimiento del yihadismo internacional en los años 2000, Hamás llegó al poder en Gaza mediante elecciones parlamentarias y ha estado controlando la zona al menos hasta 2024. El intercambio de ataques puntuales fue frecuente, explotando la situación en octubre de 2023, cuando una incursión coordinada desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí dejó más de 1.200 víctimas civiles y otros 200 rehenes capturados. Esto ha provocado una nueva ocupación de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí y la reactivación de todos los focos del conflicto, como el del norte con Hezbolá, además de la predominante amenaza de Irán. ¿El conflicto tiene solución? Recapitulando, para terminar de entender todo esto, podemos resumirlo de la siguiente manera. Cuando Israel se fundó en 1948, tanto los palestinos como el resto de los vecinos árabes se negaron a aceptar su existencia. Israel proclamó su independencia aceptando los territorios marcados por la ONU, pero Palestina no lo hizo porque consideró que hacerlo suponía admitir la partición de un Estado que consideraban que debía ser suyo en su totalidad. Como Palestina no reconoció a Israel, Israel se negó a reconocer a Palestina. Israel se impuso a sus vecinos en 3 guerras consecutivas.
lo que hizo que Egipto fuera el primero en firmar la paz. En 1993, Palestina aceptó las fronteras de 1967. Pero la realidad es que en ese momento los israelíes controlaban mucho más. Como Israel dio señales de que quizás reconocería a Palestina, Jordania fue el siguiente en firmar la paz en los años 90. Pero las negociaciones entre Palestina e Israel se estancaron. Lo que Israel proponía ahora, tras 3 guerras en su contra, era una versión de Palestina aún más reducida y llena de asentamientos judíos. Los palestinos no aceptaron, y como no aceptaron, Israel ha seguido sin reconocer a Palestina como Estado. Y ya ha sido en 2020 cuando Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos reconocieron a Israel. De hecho, en 2023 comenzaron las negociaciones entre Arabia Saudí e Israel, y muchos analistas piensan que el ataque de Hamás contra Israel en 2023 tenía como objetivo causar la típica represalia masiva que iba a ser tan brutal que paralizaría las negociaciones saudíes, e incluso podría hacer que los firmantes de los pactos de Abraham se echaran atrás. La verdad es que ninguno de los países se retractó. Y aunque Arabia Saudí ha paralizado las negociaciones, ha criticado a Israel solo con la boquita pequeña. Así que tiene pinta de que la estrategia de Hamás no va a funcionar. En este mapa podemos ver los países que reconocen a Palestina como Estado. Prácticamente todo el mundo, menos media Europa y Norteamérica. El por qué estos países no reconocen a Palestina es porque, debido al Holocausto y las 3 guerras contra Israel, sienten la responsabilidad moral de apoyar al Estado hebreo y de reconocer a Palestina solo cuando alcance un acuerdo definitivo con Israel. De hecho, incluso España, Irlanda y Noruega no reconocían a Palestina hasta 2024. Y solo fue tras la desproporcionada respuesta israelí en Gaza cuando estos 3 gobiernos decidieron reconocer a Palestina sin el apoyo de sus otros socios. Así que, llegados a este punto, podemos plantearnos, ¿cómo se puede solucionar esto? En lo que todos están de acuerdo es que la solución de los 2 estados es la única viable. Ahora bien, en los detalles está el diablo. 2 estados así o 2 estados así. Y esto es en lo que israelíes y palestinos no se ponen de acuerdo. Los argumentos de cada uno ya los he dado. Lo que está claro es que a día de hoy son los israelíes quienes tienen la posición de fuerza. Si lo que queremos es esta solución de los 2 estados, pues que todo siga igual. Pero me temo que Hamás y Hezbolá seguirán provocando muertes civiles. Pero si lo que queremos es esta solución, o esta, tenemos que pensar cómo se va a obligar a Israel a ceder. Volver a las fronteras de 1967 es inasumible para la política israelí. Los 700.000 colonos en Cisjordania, que son el 10% de la población total, hace que ni el gobierno más valiente se atreva a dar marcha atrás. Se trata del caballo de Troya más grande que jamás ha creado la ultraderecha sionista. Así que hay que pensar cómo se va a obligar a Israel a ceder. La única posibilidad de que acceda a reubicarlos sería si Estados Unidos amenazara con un bloqueo total si no lo hace. Y para evitar que esto suceda, están los lobbies pro-israelíes y la instrumentalización de la historia. Unas cartas que Israel lleva décadas jugando muy bien. Yo no puedo daros la solución a este conflicto, pero está tan enquistado, lleva tantas décadas y hay tantos agravios por las 2 partes que no veo una solución fácil. Pero lo que sí veo son 2 tendencias. Que los países árabes dan la causa palestina por perdida, y que el tiempo juega a favor de Israel. Es decir, que el tiempo juega a favor de Israel porque aplica una política de hechos consumados contra los que nadie se puede ni quiere oponerse. Ni sus vecinos, que son militarmente más débiles, ni el resto del mundo, que son incapaces, por los motivos que ya hemos explicado antes, de poner límites a las acciones israelíes.
Y lo que afirmo de que los países árabes dan la causa palestina por perdida es totalmente cierto. Poco a poco, los vecinos han ido firmando la paz con Israel al ver que imponerse militarmente era imposible. Y para lograr esto, Israel y su garante, Estados Unidos, han actuado con muchísima mano izquierda, favoreciendo a los países que pasaban por el aro. Por ejemplo, Egipto, cuando era enemigo de Israel, tenía que equiparse con material soviético, un material muy inferior al equipamiento occidental. Y el resultado de esto es que en la Guerra de los 6 días, cuando todos atacaron por sorpresa a Israel, los israelíes perdieron unos 45 aviones frente a más de 450 de sus enemigos árabes. Desde que Egipto o Jordania firmaron la paz, sus ejércitos se han modernizado con aparatos como los tanques M1 Abrams o los cazas F-16, un equipamiento muy superior al que les ofrecían los soviéticos. Es decir, que si quieres juguetitos caros en lugar de chatarra rusa de bajo coste, tienes que firmar la paz. Y además, a cambio de la paz, te dan acceso a software de espionaje para que tengas a tus enemigos políticos controladitos, como Pegasus. Y si te parece poco, Estados Unidos ofreció a los dos países un tratado comercial destinado a que pudieran exportar cosas a Estados Unidos, y así reforzar sus economías. ¿Qué ofrecía en cambio seguir enfrentados a Israel? Pues nada, ninguna ventaja salvo la de mantener la cabeza bien alta. Así que como ves, el cambio de postura es pragmatismo puro. La población de los países árabes es mayoritariamente pro-Palestina, pero sus líderes ya no, y no lo son por puro pragmatismo. La causa palestina se ha convertido en un problema para ellos. Por un lado, han visto que posicionarse contra Israel es luchar una batalla perdida, y ya bastantes problemas tienen para acabar con sus rivales políticos internos y con el terrorismo, como para meterse a luchar en otro frente donde han perdido absolutamente todas las guerras. Pero es que además, la estrategia palestina ha sido desastrosa para sus propios intereses. Los palestinos, al verse abandonados por los líderes de los países árabes, de los que solo recibían apoyo moral, pero no militar, optaron por dos vías. La OLP optó por la resistencia pacífica, pero Hamas y Hezbolá viraron hacia el terrorismo y se acercaron a la única nación que estaba dispuesta a seguir dándole guerra a Israel. Estamos hablando de Irán. Pero Irán no es un país islámico más. No son árabes, sino que son persas. Y no siguen el Islam mayoritario, sino que siguen una rama minoritaria denominada chiismo. Y resulta que los chiitas y los suníes se llevan a matar. Es una lucha absurda por ver quién tiene la razón en asuntos religiosos, pero también por el poder político. Irán financia a grupos chiíes en Yemen, en Líbano y en Irak. Y para los gobiernos suníes, eso es un problema, pues ven a Irán como una potencia que intenta ampliar su esfera de influencia. El hecho de que Irán lleve años apoyando a Hamas y Hezbolá ha abierto aún más grietas entre el chiismo y el sunismo. Es decir, Hamas y Hezbolá, al acercarse a Irán, sentenciaron el apoyo que otros países suníes les daban. Ahora son considerados por países como Egipto, Arabia Saudí o Jordania como simples marionetas de Irán. Por cierto, en este canal tenemos otro vídeo analizando en profundidad la geopolítica de Irán, que aquí está súper simplificada. Si quieres conocer con más detalle cuáles son sus objetivos, qué acciones lleva a cabo y el porqué de ello, ya sabes, solo debes teclearlo en el buscador de YouTube. La realidad es que ni la vía pacífica de la OLP ni la vía terrorista de Hamas y Hezbolá han funcionado. Pero mientras que la primera podía ganarse el corazón de la gente, como sucede en Europa con gran parte de la población, la vía terrorista proiraní no solo anula las acciones pacíficas, sino que hace que los gobiernos vecinos los vean como un peligro. Y esto no son opiniones, son hechos. Son hechos que explican que a pesar de la salvaje respuesta militar israelí, donde para matar, por ejemplo, a un líder de Hezbolá, son capaces de bombardear 6 bloques de viviendas y matar a 200 civiles,
nadie en la región alce la voz. No se atreven a decirlo en voz alta. Pero Israel está haciendo el trabajo sucio. Israel está acabando con los proxies de Irán en la región. Dicho con otras palabras, con el paso del tiempo, los gobiernos de la región han visto que esta es más estable con un Israel fuerte, sin que exista Palestina, que con la zona infestada de grupos proiraníes. Y esto te gustará más o menos, pero es así. Dejando hacer y deshacer a Israel, los gobiernos cercanos ven que son los israelíes quienes machacan los tentáculos iraníes en la zona. Y los israelíes han demostrado una capacidad militar y de espionaje a años luz de la suya. Y además, a cambio, obtienen juguetitos de defensa y tecnológicos de Israel y Estados Unidos. Así que, ¿están dispuestos a abandonar a 6 millones de palestinos a cambio? Pues sí. Y si te parece un acierto o un error, es tu opinión. Pero ni tú ni yo tomamos estas decisiones. Así que, lo más probable es que el mapa de Israel acabe siendo así. Palestina como tal dejará de existir. Quizás se mantenga una Gaza independiente, pero Cisjordania será la Judea y Samaria israelíes. Y los gobiernos árabes de la zona estrecharán las manos con Israel porque, por paradojas de la historia, accediendo a cumplir el sueño del sionismo, habrán expulsado a los proxies de Irán de la región. Y eso, para ellos, es mucho más importante que todo lo demás. Lo que suceda, solo el tiempo lo dirá. Con esto llegamos al final de este recorrido geopolítico por uno de los países más convulsos del último siglo. Si has llegado hasta aquí, significa que el vídeo te ha gustado. Así que solo te voy a pedir que le des like, que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones. Incluso si te ha encantado, puedes plantearte hacerte miembro del canal, para así apoyar con una pequeña cantidad al mes que podamos seguir adelante con este maravilloso proyecto de divulgación. Una pequeña acción como esta es fundamental para que el canal pueda seguir funcionando. Muchas gracias.